muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperarnos unos 3 minutitos para que los demás compañeros se conecten. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan ahí bien? ¿Sí se oye bien? Sí, te oigo Sí, muy maestra. bien. Ok. Bueno, nos esperamos, es que son las 12:29, vamos a esperarnos a las 12:31, 12:32. ¿Qué les parece? ¿Sí está bien? Ok. Y entonces, acá tengo el volumen. Bueno, muchachos, ¿cómo les fue con el laboratorio? ¿Lo checaron, lo revisaron? Maestra, yo imprimí el laboratorio de esta sesión, pero varias imágenes no aparecían y ya no ya sí lo imprimí. Ah, ok, bueno, pues entonces ahorita, conforme vayamos viendo los problemas y los ejemplos,
los va anotando. Como quiera los tienen impresos, igual y los pueden checar ustedes y luego los hacen en una libreta. Como quiera ahorita los vamos a ir viendo todos. ¿Cómo vieron el laboratorio? Ahorita vamos a empezar con lo que es razonamiento trigonométrico. Es todo lo que abarca la Mate 2, lo que vieron en segundo semestre. Acuérdense que es muy importante que bajen el material o el contenido desde antes. ¿Para qué? Para que cuando llegue el sábado, todas las dudas que tengan me las hagan saber y poderlas compartir y poderlos sacar de la duda que ustedes tengan. Sí, o sea, es muy importante que tengan el material, que vean el material antes, que vean los videos para que cuando llegue el día de la clase, maestra, y yo les explique, no, maestra, es que no le entendía esto, o en el video no le entendía esto, o esto no me quedó muy claro, entonces para enfocarnos a lo que no hayan entendido. Ya faltan menos compañeros, van 18 participantes, nos esperamos unos 2 minutitos más, ¿sí? Todo lo que vimos el sábado pasado, ¿sí lo entendieron? ¿No les quedaron dudas? ¿Lo practicaron? Yo intenté hacer los problemas de la última página, pero algunos venían revueltos y ya no los pude hacer bien. Bueno, pero acuérdense que el video está ahí de cómo di la explicación. Precisamente para eso les grabamos, para que ustedes lo vuelvan a ver. No lo encontré. ¿No lo Solo encontró? encontré el otro que venía junto con el primero, pero el otro no lo encontré. No, ahí están todos los videos. Bueno, como quiero ahorita lo checo y les digo en el chat dónde está el video para que lo revisen. ¿Ok? Y acuérdense que la dinámica es que hacemos 2 o 3 o 4 problemas, hacemos la explicación y luego hacemos ejemplos y los ejemplos son en base a los ejercicios, son en base a los ejemplos. Entonces, nada más acuérdense que las matemáticas nada más cambian los números, todo es igual. Si se aprenden bien el primer ejemplo o el segundo ejemplo y ponen atención a los ejemplos, los ejercicios van a ser muy sencillos que los realicen. Por eso es importante que cuando estoy explicándole o les estoy explicando que me digan, maestra, es que no le entendía esto, o maestra, es que me puede volver a explicar, y con gusto les vuelvo a explicar. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver cuántos conectados. Ya tenemos 20 participantes. Bueno, vamos a empezar. Sí, vamos a ver hoy sábado lo que vienen siendo los elementos. Vamos a ver el razonamiento trigonométrico. Vamos a empezar con los elementos de un triángulo rectángulo. Sí, si todos tienen su laboratorio, vamos a empezar con lo que viene siendo un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, ¿sí? Yo tengo los catetos. ¿Quiénes son los catetos? Los catetos, ¿sí? Forman el ángulo recto. Son los lados de un ángulo, ¿sí? Y el lado más grande de ese triángulo se llama hipotenusa, ¿sí? Ok, fíjense bien. El triángulo lo voy a representar con las letras minúsculas, con la letra A, la letra B y la letra C. La letra C es la hipotenusa, es el lado más grande, el lado más largo del triángulo. Y los otros dos lados los llamamos catetos. Acuérdense, ojo, las letras pueden variar. Yo puedo tener A, B, C, puedo tener D, A, X, las letras que importan. Solo ustedes van a ver que los dos lados del triángulo, ¿sí?
forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y el lado más grande del triángulo va a ser la hipotenusa. ¿Queda claro? Entonces, los lados que formen el ángulo de 90 grados son los catetos y el lado más largo es la hipotenusa. Es muy importante que sepan que los lados del triángulo, de cualquier triángulo, se representan con las letras minúsculas, ¿sí? Los lados. Y los ángulos del triángulo se representan con las letras mayúsculas. Entonces, por ejemplo, en el triángulo que yo tengo en el pizarrón, lados A, B y C se representan con letras minúsculas y los ángulos se representan con las letras mayúsculas, perdón. ¿Quién va a ser, cómo van a identificar el ángulo? ¿A qué lado le corresponde un ángulo? Ok, son los lados opuestos al lado. Por ejemplo, el ángulo A. ¿Quién es su lado opuesto? El que está enfrente. Ese va a ser su lado opuesto. El ángulo A le corresponde su lado opuesto con la letra minúscula. El ángulo B. ¿Dónde está el ángulo B? El ángulo B, su lado opuesto. ¿Con qué letra se representa? Con la letra B. Y el ángulo C, ¿sí? Que es el ángulo recto que forma un ángulo de 90 grados, su lado opuesto lo representa la letra C. Entonces, eso tiene que quedarles muy claro. Lados se representan con letras minúsculas y ángulos con letras mayúsculas y son los lados opuestos. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda de eso? ¿No? Ok. También les tiene que quedar muy claro o hacer memoria de que los ángulos, la suma de los tres ángulos de un triángulo, la suma siempre me tiene que dar 180 grados. Eso también es muy importante. Si yo tengo este que mide 90, entonces este ángulo va a medir 45 y este 45 para que la suma de los tres ángulos de un triángulo, ¿sí? Los tres ángulos de un triángulo, la suma me tiene que dar 180 grados, siempre de lo siempre. Y se reparten los ángulos de acuerdo al triángulo que yo tenga. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna duda? No. Ok, vamos a empezar. No. Teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras establece que todo triángulo rectángulo, ¿por qué triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Me dice que va a ser el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los dos cuadrados. Les pusimos en el pizarrón ahí. El teorema de Pitágoras me dice el cuadrado de la hipotenusa, C, es igual al cuadrado, a la suma de los dos cuadrados, el lado A y el lado B. ¿Queda claro? Esa es la fórmula del teorema de Pitágoras. Cuando yo quiero sacar el valor de la hipotenusa. Pero en cambio, si a mí me piden sacar los lados y me están dando la hipotenusa, entonces se va a convertir en una resta. Si me piden encontrar el lado A, va a ser C cuadrada menos B cuadrada. Siempre, ojo, siempre va a ir primero la C. Siempre va a ir primero la C. ¿Por qué, maestra? Porque acuérdense que la C representa al lado más grande o al lado más largo de mi triángulo. Y si voy a hacer una resta, ustedes restan al número más grande, le restan el número más chiquito. ¿Queda claro? Entonces, si me piden encontrar la hipotenusa, pues va a ser C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. La suma de los dos catetos. Pero si me piden encontrar cualquiera de los dos catetos, se va a convertir en una resta. Y primero voy a acomodar la hipotenusa. ¿Sí? ¿Por qué se convierte en una resta? Porque de la primera fórmula de la C cuadrada del teorema de Pitágoras, de ahí voy a hacer el despeje, si quiero encontrar A o si quiero encontrar B. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No. Ok, vamos a continuar ahora con los ejemplos. Ahora vamos a aplicar la fórmula a los ejemplos. Fíjense bien lo que les dice. Me dice, calcular el valor de la hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo.
Ahí tienen el triángulo rectángulo. ¿Por qué triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Me piden encontrar la hipotenusa. Dijimos que la hipotenusa es el lado más largo, es el lado que mide más. Me piden encontrar la hipotenusa. Me dan los dos catetos. Me dan el cateto B y me dan el cateto A. A vale 4 y B vale 5. Me piden encontrar C. Pues ahí está muy sencillo. ¿Qué voy a hacer? C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí? Esa es la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Por qué utilizo C? Porque me están pidiendo encontrar la hipotenusa. Entonces va a ser C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Sustituyo. ¿Cuánto vale A? A es igual a 4. Entonces va a ser 4 al cuadrado. Más, ¿cuánto vale B? 5 al cuadrado. Acuérdense que el cuadrado no es 4 por 2, es 4 por 4. Eso lo vimos la clase pasada. Entonces, ¿qué va a quedar? C cuadrada es igual 4 por 4. 16. Exacto. No es 4 por 16. Exacto. ¿Y 5 por 5? 25. Entonces va a ser 25. Exactamente. ¿Qué me va a quedar? C cuadrada es igual a 25 más 16. ¿Cuánto les va a dar? 41. 41. C cuadrada es igual a 41. Quito cuadrado y pongo raíz. ¿Sí? Quito el cuadrado de C y pongo raíz del otro lado de la igualdad. Entonces, voy a sacar la raíz cuadrada de 41. ¿Cuánto les va a dar? ¿Cuánto les va a dar? 6.4. 6.4. Ojo, lo pueden dejar en raíz o pueden ponerle 6.4. ¿Queda claro? ¿Hay dudas de ese problema? ¿No hay dudas de ese problema? No, profe. Ok, vamos a continuar con el que sigue. Ahora, a diferencia de mi primer problema, ahora me piden encontrar un lado del triángulo. Fíjense lo que les están diciendo. Calcula el valor del cateto A del siguiente triángulo rectángulo. Ahora me piden encontrar un lado. Ahora me están dando la hipotenusa y me están dando un lado. Y yo les dije, si a mí me piden encontrar un lado, entonces, ¿cómo va a ser la fórmula? Pues el lado que voy a buscar, ¿sí? Ya sea A o sea B, ¿sí? El lado que ustedes vayan a buscar va a estar elevado al cuadrado y va a ser una resta. En vez de ser una suma, va a ser una resta. ¿Por qué? Porque de mi fórmula del teorema de Pitágoras estoy despejando la letra. Entonces, ¿qué va a ser? A cuadrada, porque es el lado que estoy buscando, es igual a C cuadrada, porque les dije, cuando busquemos lados, el primera letra que voy a acomodar siempre es la C cuadrada. ¿Por qué? Porque es el lado más grande. Entonces va a ser C cuadrada menos B cuadrada. Sustituyo. A cuadrada es igual. ¿Cuánto vale C al cuadrado? 10 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado. Ojo, no es 10 por 2, ni es 4 por 2. Está elevado al cuadrado. Va a ser 10 por 10. ¿Cuánto es 10 por 10? 100. Menos 4 por 4. 16. Exactamente. Entonces, A cuadrada va a ser igual a 16. 100 menos 16, 84. 84. Ahora, ¿qué sigue? Quito cuadrado y pongo raíz. Raíz de 84 les va a dar A es igual a 9.1. ¿Sí? Lo puedo dejar en raíz. Puede venir en el examen en raíz o puede venir 9.1. ¿Queda claro? Sí. ¿Dudas? ¿Hay dudas de los dos ejemplos que vimos? No, profe. No, ok. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 1. Si tienen dudas, acuérdense que ahí los aclaramos. Vamos a hacer el ejercicio número 1. Me dice, la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 13 centímetros. Hipotenusa, lado más largo. ¿Sí? Y uno de los catetos mide 5. Ustedes pueden poner el lado que quieran. La maestra ahí puso la base como lado 5, pero también ustedes pueden poner la altura como lado 5. No importa el lado que pongan, ¿sí? Y no importa cómo acomoden las letras. Ustedes saben que están buscando un lado y al buscar un lado, la fórmula va a ser negativa. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, voy a buscar un lado, B cuadrada
es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Sustituyo, ¿cuánto vale C? B al cuadrado es igual a C cuadrada. ¿Cuánto va a ser C cuadrada? 13 al cuadrado más 5 al cuadrado. B cuadrada va a ser igual 13 por 13. ¿Cuánto les va a dar 13 por 13? 169. Exactamente. Menos 5 por 5, 25. Entonces, ¿qué voy a hacer? B cuadrada es igual a 169 menos 25, les va a dar 144. Y la raíz de 144, maestra, ¿por qué saco raíz? Ah, porque yo el cuadrado de la B, ¿sí? Quito cuadrada y pongo ¿qué? No los escucho. ¿Ponen qué? Raíz. Ponen raíz. Entonces, por eso se le saca raíz. B es igual a la raíz de 144, es igual a 12. ¿Cuánto vale el lado B? 12. 12. Ojo, ¿pudieron haberlo hecho que la B sea la base? ¿O pudieron haberlo hecho si la B era la altura? Acuérdense que no importa. Mientras están buscando el lado, ¿sí? Va a ser una resta y ver primero la C. ¿Queda claro? ¿Dudas? Ninguna. Ok, No, vamos profe. a hacer, ahora vamos a hacer el número 2. Vamos a hacer el número 2. Fíjense lo que les dice. El lado de un cuadrado mide 10. Es un cuadrado, ¿sí? Fíjense bien cómo se lo están manejando ahora. Ya no me están diciendo que es un triángulo, me están diciendo que es un cuadrado. Entonces, un cuadrado, sus 4 lados son iguales, ¿sí? Entonces, el lado de un cuadrado mide 10. Y me dice, cuando mide su diagonal, ¿qué es la diagonal? La recta, ¿sí? Que parte o atraviesa, ¿sí? Entonces me dice, su diagonal, ¿cuánto mide su diagonal? Yo no sé cuánto mide la diagonal. Yo dibujo la diagonal en mi cuadrado. ¿Y qué se forma? ¿Qué les está formando ahí? ¿Qué les forma, muchachos, al trazar la diagonal? Un triángulo rectángulo. Exactamente. Entonces me piden sacar ¿qué? ¿Qué quieren que saque? Esa diagonal que representa. Hipotenusa. Exactamente, les va a representar la hipotenusa. Entonces, si estoy buscando la hipotenusa, va a ser A cuadrada más B cuadrada. Sustituyo, ¿cuánto vale la A? C cuadrada es igual a 10 al cuadrado, más 10 al cuadrado. Acuérdense que no es 10 por 2, es 10 por 10. C al cuadrado es igual, 10 por 10 me da 100, más 10 por 10 me da 100. Entonces va a ser C al cuadrado es igual a 200. Y saco la raíz cuadrada de 200 y la respuesta va a ser 14.1. ¿Dudas? ¿Sí se fijaron la diferencia entre un ejemplo y el otro ejemplo? ¿Sí? Que al trazar una diagonal en el cuadrado se forma un triángulo y me piden el resultado de la diagonal. Entonces la diagonal para mí va a representar la hipotenusa. ¿Queda claro? Sí. Sí. ¿Dudas? Ustedes van a hacer el 3. Ahí en el 3 me dice, 2 de los lados de un triángulo miden 8 y 15. Calcula cuánto vale la hipotenusa. Ya hicimos un ejemplo parecido. Ustedes solitos van a hacer el ejercicio número 3. ¿Sí o no? Sí. Ok, ahora vamos a ver el 4. Ahí ya yo se los doy con dibujitos. Ahí en el laboratorio ya viene con dibujitos. Entonces, dibujamos el triángulo, ¿sí? Y me dice que la hipotenusa vale 10 y el lado A vale 6. Me piden encontrar el lado ¿qué? B. B. Ok, va a ser una resta, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy buscando un cateto. B al cuadrado es igual a ¿qué? C cuadrada menos A cuadrada. ¿Queda claro eso? ¿Por qué es una resta? A ver, ¿me pueden decir Sí. por qué se convierte en resta? ¿Cuándo se va a convertir en Porque resta? es un cateto. Porque estamos buscando catetos. Muy bien. Entonces, sustituyo. ¿Cuánto vale B? No sé cuánto vale B. Es igual. ¿Cuánto vale C? 10. ¿Y cuánto 10. vale A? 6. 6.
Ojo, ¿qué les dije? No es 10 por 2, ¿verdad? Ni es 6 por 2. Es 10 por 10 es igual a 100. Y 6 por 6 es igual a 36. Muy bien. Entonces ahora hago b cuadrada es igual a 100 menos 36 les da 64. Muy bien, les da 64. Ahora quito cuadrado y pongo. Raíz. Ok, ¿a cuánto va a ser la raíz de 64? 8. 8. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cuánto vale el lado B? 8. 8. ¿Dudas? No. ¿Dudas? No. ¿No? Ok, ahora vamos a hacer el que sigue, el 5, donde me dan la hipotenusa, pero ahora me dan otro lado, me dan la base. ¿Sí? La hipotenusa vale 13 y la base, o el lado B, vale 12. A ver, muchachos, les voy a preguntar algo. Quiero que me digan, ¿dónde quedaría el ángulo B? ¿Dónde quedaría el ángulo B en ese triángulo que la maestra dibujó? Primero que nada, el ángulo C. ¿Dónde quedaría el ángulo C y el ángulo B? Ok, vamos a ver. El ángulo B. Muchachos, ¿dónde quedaría el Arriba ángulo B? del ángulo A. Exactamente. ¿Con qué letra se va a representar? ¿Con qué? Con A. B mayúscula. No, si estamos hablando del lado B B, mayúscula. con la B Con mayúscula. el Ok, opuesto. muy bien. Ahora, díganme, ¿dónde quedaría el lado C? Debajo del A. Muy bien. Abajo, ¿con qué letra? Con lo B opuesto que es mayúscula. de minúscula. Con la mayúscula. Y ese ángulo, ¿sí? Ese ángulo que se forma entre los dos catetos, ¿cuánto va a medir siempre? 180. No, ojo, 90 grados. 90 grados, porque es un ángulo recto, está así, ¿sí? Así está. Entonces forma un ángulo de 90, ¿sí? Y la suma de los tres lados forma 180, ¿queda claro? Entonces ahora el ángulo A, ¿dónde va a quedar? Al lado ¿de dónde? ¿Al lado del qué? De C, abajo de C. ¿Sí? Y se representa con la letra A. Acuérdense que les dije, es muy importante que identifiquen qué lado le corresponde su ángulo. Dijimos que eran los opuestos, el opuesto al lado. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. A cuadrada, sustituyo. ¿Cuánto vale C? C vale 13 elevado al cuadrado. Menos ¿cuánto vale B? 12 al 12. cuadrado. Ajá. Ahora, 13 por 13, ¿cuánto les da? 169. Y 12 por 12, menos 144. Porque es una resta, muchachos. Porque vamos a buscar el cateto. Ok, ahora 169 menos 144 les da 25. 25. ¿Y la raíz de 25? 5. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale el lado A? 5. 5. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ok, entonces ustedes solitos van a hacer el 6. Está bien sencillo porque es buscar hipotenusa, ya vimos un ejemplo. Ahora fíjense, vamos a ver el 7. En el 7 me lo ponen como problema de aplicación, ¿sí? Como si fuera en la vida de real, ¿sí? Les dice, fíjense bien, yo se los voy a leer. Calculamos la longitud de una escalera. Vamos a calcular cuánto mide la escalera, ¿sí? Sabiendo que está apoyada en la pared, ¿sí? A una distancia de 6 metros y alcanza una altura de 8. Entonces, fíjense bien. Me piden encontrar lo que mide la escalera, ¿sí? Lo que mide la escalera. ¿Cuánto va a medir la escalera? ¿Sí? Sabiendo que está apoyada en la pared. La escalera está apoyada en la pared, ¿sí?
a una distancia de 6 metros y alcanza una altura de 8. ¿La altura de la escalera es de cuánto? ¿De cuánto es la altura de la escalera? 8. De 8, ¿sí? Y la distancia que hay entre la pared, ¿sí? A donde está apoyada, ¿de cuánto es? 6. De 6. 6, exactamente. Entonces, ¿qué me piden encontrar, muchachos? La hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Una qué? C al cuadrado es igual a cuadrada más b cuadrada. B cuadrado. Exactamente. Sustituyo. ¿Cuánto vale A? 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Qué va a ser igual? 8 por 8, 64. 64. Más 6 por 6, 36. Muy bien. ¿Qué me va a dar? C al Sí. cuadrado. C al cuadrado es igual a 64 más 36 es igual a 100. Igual a 100. Muy bien. ¿Ahora qué saco? Quito cuadrado de La todo. raíz y nos da 10. Y raíz de 100 va a ser 10. 10. Bien. Entonces, ¿cuánto es la longitud de la escalera? 10. 10 centímetros. 10. Ahí Metro. está. Muy bien. ¿Dudas? Ninguna. ¿Ninguna? Ok, ustedes van a hacer el 8. Ahí está el dibujito. Si observan el dibujito que les piden encontrar. El cateto. El cateto. Exacto. Fíjense bien, se los voy a redactar. Imagínense lo que les estoy, lo que les estoy leyendo. Dice, el post-it se encuentra apoyado en la pared y tiene una longitud de 5 metros. El post-it está apoyado en la pared y ahí les está diciendo que cuánto mide, 5. El post-it está así, apoyado en la pared y mide 5. Entonces, esa representa la ¿qué? La hipotenusa. Y la sombra que se proyecta en la pared es de 3 metros. El pote está así y la pared es esta. Esta sombra, ¿cuánto vale? 3 metros. Entonces, ¿qué me piden encontrar? Averigua la medida de la sombra que se forma en el piso. Ahí está. Ustedes lo van a hacer. Ya se los dicté y se los redacté para que lo entendieran, pero yo quiero que ustedes lo hagan solos. ¿Qué van a encontrar? El cateto. El cateto, exactamente. ¿Lo quieren hacer y me dan la respuesta ustedes a ver si está bien? ¿Eh? A ver, háganlo, por favor. Háganlo. Profe, me da raíz de 4. Raíz de 4. Raíz de 16. Sí. La respuesta es 4. 25 menos 9, ¿cuánto les da? 16. Y Ajá. raíz de 16 es 4. Exactamente. La respuesta, ¿cuánto va a ser? 4. ¿Sí? ¿A todos les dio igual? Sí. ¿Sí? Ok, dudas. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? No, maestra. ¿No? Ok. Vamos ahora a continuar. Vamos a continuar ahora con funciones trigonométricas. Eso es bien importante que se lo aprendan. Les voy a encargar planas, como cuando estaban en la primaria. Fíjense bien, funciones trigonométricas. Me dice, son las funciones establecidas con el fin de extender la definición de las razones trigonométricas. Si ustedes analizan, yo les dije, razones, las razones son divisiones, ¿sí? Entonces me dice que las funciones trigonométricas me ayudan, ¿sí? A sacar el resultado de las divisiones, ¿sí? De todos los números reales y complejos. Estos usualmente incluyen términos que describen la medición de ángulos y triángulos, tales como seno, coseno, tangente, cotangente y secante. Entonces me dice, pues ahí me dice razones, ¿sí? Razones trigonométricas, divisiones. ¿De quién? De las funciones de seno, coseno, tangente, cotangente y secante. Me sirve para sacar ángulos, ¿sí? ¿Queda claro o no?
Ok, Sí. entonces las 6 funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ok. ¿Cuál es la razón o la división de seno? ¿Qué le corresponde? Fíjense bien. Para poder sacarla, ahí tengo mi triángulo. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. ¿Queda claro? Ahora me voy con los lados. Lado A, opuesto al ángulo A, va a ser A minúscula. Ahora, lado B, opuesto al lado, ¿qué? Al ángulo B, va a ser B minúscula. Y lado C, opuesto al ángulo C. ¿Sí? Va a ser lado C. Ahí ya les puse los valores al triángulo, ¿sí? El lado C mide 5, el lado A mide 4 y el lado B mide 3. Ok, las funciones trigonométricas, ustedes ya se las tienen que haber aprendido. Nosotros sabemos que el seno, vamos a referirnos al seno del ángulo A. Todas esas funciones las voy a sacar seno del ángulo A. Me voy a referir todo al ángulo A, porque si hablamos del ángulo B, cambia, ¿ok? Vamos a hablar del ángulo A. El seno del ángulo A, si yo me refiero al ángulo A, me voy al ángulo A. Ok, el seno es opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto al ángulo A? 4. Entonces va a ser, el seno del ángulo A va a ser 4, opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? 5. Entonces me va a quedar 4 sobre 5. ¿Queda claro? Sí. Ok, coseno. ¿Cuál es el coseno? Opuesto ahora va a ser adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente al ángulo A? El adyacente, ojo, lado adyacente siempre es el que está al lado, el que le continúa al ángulo. Entonces su adyacente, ¿quién va a ser? 3. El 3 Esa, entonces va a ser 3 sobre quién? sobre 5. 3 sobre 5, muy bien. ¿Y la tangente? ¿Qué es la tangente? ¿Qué es tangente? Opuesto sobre Adyacente. opuesto sobre adyacente. Entonces, opuesto al ángulo A va a ser 4 y adyacente 3, va a ser 4 sobre 3. Ojo, seno, coseno y tangente son las 3 principales, son las que vienen en la calculadora. ¿Sí? La cosecante, secante y cotangente o cotangente, secante y cosecante son el inverso a las 3 principales. Entonces, el seno, ¿sí? Su inverso es cosecante. Va a ser 5 sobre 4, que va a ser hipotenusa sobre opuesto. ¿Queda claro o no queda claro? Coseno, su inverso Sí, va a profe. ser secante. ¿Sí? Y va a ser hipotenusa sobre adyacente, va a ser 5 sobre 3. Y la tangente, su inverso es el cotangente. Entonces, su opuesto. Sería 3 sobre 4, ¿no? Muy bien, exactamente. Fíjense, yo a veces les recomiendo que lo hagan, que las anoten las 6 seguidas. Seno, coseno, tangente, cotangente. Secante, cosecante y seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Que las anoten las 6 seguidas. ¿Sí? Maestra, Aquí estoy. ¿se las podría anotar seguidas para abajo? Sí, Ah, bueno, miren, estas fíjense. 3 acá abajo. Sí, ajá, sí. O sea, empezamos seno, coseno, tangente y luego cotangente. No, cotangente, maestra. Cotangente, secante y cosecante. Así como va el orden. Seno, coseno, tangente y luego cotangente. Ah, ok. Secante y cosecante. Así, seno, coseno, tangente, cotangente. Así como se les aprenden ustedes. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ok. Fíjense bien. La primera, el seno, su inverso va a ser cosecante. Y luego, la segunda, su inverso va a ser secante. Y la tangente con cotangente.
No sé cómo se les haga más sencillo, si como lo puso la maestra al principio o así. Porque, por ejemplo, el seno, ustedes se aprenden seno, coseno y tangente. ¿Sí? El seno va con la última. Y luego el coseno va con la penúltima. ¿Sí? Y la tangente va con la cotangente. No sé cómo se les haga más sencillo. Si aprendérsela a ustedes, el seno y su inverso es cosecante, el coseno y su inverso es secante, o la tangente y su inverso es cotangente. O que las anoten las 6 para abajo y ya saben que seno, coseno y tangente son las principales. Y luego la que sigue de tangente es cotangente, va a ser el inverso de tangente. Y luego la secante el inverso de coseno. Y luego el seno el inverso, la cosecante inverso de seno. No sé cómo se les haga más sencillo. ¿Cómo se les hace más sencillo? Como lo puso la maestra en la tablita, así, todas seguidas. Ok, bueno, ¿cómo? ¿Así como está ahorita o como se los puso anteriormente? Yo le entiendo más como lo puso ahorita. Así como está ahorita. Sí. Ok, todos los demás, ¿cómo les gusta más? ¿Así o de la primera forma? Sí, así se ve más fácil. Sí, porque enlazan el primero con el último y luego el segundo con el penúltimo y los dos del medio. ¿Sí? ¿Sí? Acuérdense, las tres principales es seno, coseno y tangente. El seno opuesto sobre hipotenusa, un cateto. Y luego el coseno, el otro cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, los dos catetos opuestos sobre adyacente. Y luego cotangente, el inverso de la tangente. Y luego secante, el inverso del segundo. Y cosecante, el inverso del primero. ¿Sí? Ok, ahora fíjense, ahora vamos a hacer el ángulo B. ¿Sí? Ahí en el ejemplo no viene el ángulo B. Vamos a hacer nosotros el ángulo B. Ahora nos vamos a referir con el ángulo B. Maestra, encierra el ángulo B ahora, por favor. ¿Qué? Ok, ahora vamos a hacer las funciones, ¿sí? En base al ángulo B. Entonces dijimos, seno. ¿Qué es seno, muchachos? ¿Opuesto sobre quién? Hipotenusa. Entonces Sobre ahora el hipotenusa. opuesto al ángulo B, ¿quién va a ser? 3 entre quién? 3 entre... Entre 5. Exactamente. Entonces el seno va a ser 3 entre opuesto sobre hipotenusa. Ahora va a ser 3 entre 5. ¿Se fijan que cambia una entre otra? Porque ahora nos estamos refiriendo al ángulo B. Ahora, coseno. ¿Quién es el coseno? Adyacente. El otro cateto sobre la quién. Hipotenusa. Muy bien. Entonces, ¿qué va a ser el otro cateto? 4 sobre 5. Ok, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué va a ser? 4 sobre 5, ¿sí? Ahora, tangente, son los dos catetos. Opuesto sobre adyacente. ¿Qué va a ser? 3 sobre 4. 13 sobre 4. Muy bien, excelente. Entonces sí lo están entendiendo, ¿verdad? 3 sobre 4. Ahora, cotangente. ¿Quién es la cotangente? El inverso de... ¿De quién? ¿El inverso de quién? 4 sobre... De la tangente. Viene siendo 4 sobre... 5 sobre 4. No, el inverso de la tangente. No, mentira, es 4 4 sobre... sobre 3. Muy bien, exacto. Y luego secante. ¿Quién va a ser la secante ahora? ¿El inverso de quién? ¿De seno? No, acuérdense que es el que le sigue arriba. Tangente con cotangente. Y luego secante con la segunda de arriba. ¿Qué va a ser? 5 sobre 4. Exactamente, 5 sobre 4. ¿Y la cosecante? ¿Es el inverso de quién? 5 sobre 3. Exactamente. Fíjense bien, maestra, les puede poner las flechitas. Seno con cosecante. Ahí está, fíjense bien. Inverso. Y luego coseno con la penúltima. Y luego las dos del medio. Ahí está bien sencillo. Obsérvenlo, analícenlo. Seno, coseno y tangente son las principales. Y luego cotangente, secante y cosecante son las inversas. ¿Sí?
Eso es bien importante que se lo sepan, ¿eh? Así como se saben su nombre, eso es bien importante que se lo sepan para sacar después los ángulos y los lados. ¿Queda claro? Si tienen duda, si están fallando, es que maestra, todavía no me las aprendo. Por favor, les voy a pedir que se las aprendan. Es muy importante que se lo aprendan, es muy importante que se lo sepan, porque si no se saben la división, ¿sí? Si no se saben en qué contiene esa división, ¿sí? O esa razón, ¿sí? No van a poder hacerlos cuando quieran sacar los ángulos de un triángulo, que no sea rectángulo, que sean triángulos oblicuángulos, no van a poder sacarlo. ¿Por qué? Porque no se van a saber las funciones. Sí, entonces sí es muy importante que se sepan así, de memoria, como se saben su nombre, que se sepan seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Dudas? No, profe. Ok, quiero que vean algo ahí. En el ejemplo que les pusimos, viene la división, que realicen la división. 4 entre 5, 3 entre 5, 4 entre 3, 3 entre 4, 5 entre 3 y 5 entre 4. ¿Sí? Ahí sí viene el resultado de la división. Para que la tengan ustedes ahí, ustedes van a sacar la división del ángulo B. ¿Queda claro? Van a sacar la razón, el valor, ¿sí? De esa división. ¿Queda claro? Ustedes van a dividir Sí. 3 entre 5. ¿Cuánto va a ser? ¿Sí? 0.5. Muy bien. Ahora, 4 entre 5. ¿Cuánto va a ser? 0.8. Ajá. Y luego, 3 entre 4. 0.75. 0.75. Muy bien. Ahora, 4 entre 3. ¿Cuánto va a ser? 1 punto. 1.3. 1.3. 1.33. Muy bien. Ahora, 5 entre 4. 1.25. Excelente. ¿Y 5 entre 3? 1.6. 1.6. Muy bien, 1.6. Entonces, ese es el valor, ¿sí? De esa razón. ¿Queda claro? De las funciones trigonométricas. Ok, vámonos a la página que sigue. Me piden hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Que viene ahí. Viene el triángulo. El primer ejercicio es el que puso la maestra, el que está borrando, ¿eh? Vamos a hacer el segundo, ¿sí? Para que les quede bien claro. Tienen un triángulo ahí, el lado C mide 17, el A mide 15 y el B mide 8. Ok. Quiero que por favor, ¿sí? Ustedes lo hagan solitos y vamos a ir checando o corroborando que lo tengan bien. A ver si es cierto que me entendieron. ¿Sí? Ahí las funciones vienen enfrente, pero ustedes las pueden anotar abajo en un ladito como ustedes quieran. Vamos a hacer el primero. Quiero que lo hagan ustedes solitos. ¿Qué es seno? Estamos en el ángulo A, ¿eh? ¿Quién es seno? Opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué va a ser? 15 sobre Sobre 17. Muy bien. Coseno. 8 sobre 17. Excelente. 8 sobre 17. ¿Y tangente? 15 sobre 8. Excelente. Ok, ahora vámonos con tangente. 8 sobre 15. Muy bien. Ahí póngale donde dice cotangente, enfrente de la tangente. Ahora 8 sobre 15. Ahora secante. ¿Quién va a ser la secante? 17 sobre 8. 17 sobre 8. Excelente. 17 sobre quién? Sobre 8. ¿Y el seno? 17 sobre 15. 17 sobre 15. Muy bien. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Seguros? ¿No hay dudas, muchachos? ¿Todo bien claro? ¿Bien preparados para su examen?
¿Sí? Poquito. No, pues hay que prepararse mucho, ¿ok? Ahora vamos a ver el ángulo B. Ahora nos vamos a referir, muchachos, al ángulo B. Ahora vamos a sacar las funciones en base al ángulo B. Opuesto. ¿Quién es el opuesto ahora del ángulo B? ¿8 sobre qué? 17. Muy bien. Ahora va a ser seno 8 sobre 17. Coseno. ¿Quién va a ser el coseno ahora? 15 sobre 17. Muy bien. 15 sobre 17. La tangente. ¿Qué va a ser? 8 sobre 15. Muy bien, 8 sobre 15. ¿Y luego qué sigue? 17 sobre 8. 17 sobre. No, sigue cotangente. Sigue Viene cotangente. siendo 15 entre 8. Exactamente, 15 entre 8. ¿Ahora qué sigue? 17 sobre 15. 17 sobre 15, Diana. Y luego, cosecante, ¿quién va a ser? 17 entre 8. Muy bien. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Seguros? ¿Todo les quedó muy claro todo eso? Entonces ya se lo saben. Sí. Gemma, ¿hay dudas? Carlos, ¿hay dudas? Samuel, Diana, ¿no tienen dudas? ¿Les quedó muy claro eso? No, ninguna duda. Ok. Alejandra, Vanessa. No, profe, ninguna. Ok, bueno, entonces vamos ahora a ver los problemas de aplicación. Como ya se saben las funciones, ahora vamos a resolver los problemas. Ahora, ¿cómo vamos a implementar esas funciones? ¿Cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a utilizar ahora? Ya que se las saben de memoria, que ya se las aprendieron, ahora, ¿cómo las vamos a utilizar? ¿Cómo las vamos a aplicar? ¿Sí? Maestra Paloma. Mande. También nada más recordarle a los muchachos que estos ejercicios de aplicación son muy apegados al examen. Exactamente. Para que pongan doble atención. Exactamente, así como dice su maestra, la maestra de Yanira, los problemas de aplicación son los que vienen muy apegados en el examen. Así es como van a venir los ejercicios en el examen, ¿sí? Entonces, por eso sí es muy importante que me pongan mucha atención y que me digan, maestra, es que no lo entendí, o por qué se aplica así, o por qué estoy utilizando esto. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el examen, como les mencionó su maestra Rocío al principio, que el examen cambió. Entonces, ahora vienen más problemas de aplicación. ¿Queda claro? Sí, bueno, vamos a ver el primer ejemplo que viene ahí. Fíjense bien lo que les dice. En un triángulo rectángulo, el ángulo A mide 30. Les están diciendo, el ángulo A mide 30. Acomodo los ángulos en orden, A, B y C. Me dicen, el ángulo A mide 30. Pongo el ángulo A. El ángulo que se forma entre los dos catetos es el ángulo de 90 grados, ¿sí? Y me dice, su lado opuesto al ángulo A mide 6. Entonces, ¿qué quiere decir? El lado opuesto, el lado A mide 6. Ahí está. ¿Sí? No les dicen, el lado A mide tanto. No, fíjense cómo se los están aplicando. El lado opuesto al ángulo A mide 6. Pero ustedes ya saben que el lado opuesto a un ángulo, ¿sí? ¿Sí? Es el lado de A. ¿Queda claro o no queda claro eso? ¿Sí? Sí. Ok. Calcular las medidas de su cateto adyacente. Ok. ¿Por qué cateto adyacente? Porque acuérdense que el adyacente es el que está adyacente, al lado, pegado, ¿sí? Entonces, el ángulo es de 30 y su lado pegado al ángulo, ¿quién es? Ese es el lado adyacente, al lado, el que le sigue, se añade, hagan de cuenta, ¿sí? Entonces, si hablamos de ese lado, pues ese lado representa el lado B. ¿Queda claro o no queda claro? ¿Sí o no? Sí, queda claro. Ok, ¿sí quedó claro cómo lo dibujamos? ¿Cómo está el dibujito? ¿No hay dudas? Me dan el ángulo de 30 y me dicen que su lado opuesto es 6. Pero no me dan ni el lado C ni el lado B. Me preguntan por el lado B y el lado C. ¿Quedó claro?
Entonces, yo no puedo, fíjense bien, yo no puedo utilizar teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque no me están dando otro lado. Solamente me están dando un lado y un ángulo. Entonces, yo no puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Yo tengo que utilizar las funciones trigonométricas. Me piden encontrar el lado B. Entonces, fíjense bien. Si me piden encontrar el lado B, ¿qué datos me están dando? Ustedes observan el triángulo y me están dando el ángulo y un lado. Entonces, lo voy a sacar por medio de la función. ¿Qué función, sí, tengo que utilizar donde contenga o donde incluya o donde tenga el cateto adyacente? Y yo tengo cateto opuesto. Yo tengo el cateto opuesto. ¿Sí? Yo tengo el opuesto. ¿Sí? ¿El tangente? Exactamente, la tangente. ¿Por qué la tangente? Porque la tangente del ángulo A me dice opuesto sobre ¿qué? Sobre adyacente. Ok, tangente de A. ¿Quién representa la tangente de A? La tangente de A la representa el ángulo. La tangente de A, el seno de A, ¿por qué? Porque el ángulo lo tengo. Entonces, la tangente del ángulo A, yo sé cuánto mide el ángulo A. ¿Cuánto mide el ángulo A? 6. No, el ángulo, muchachos. ¿Cuánto mide el ángulo A? 30. 30 Exactamente. grados. Entonces, yo tengo tangente de 30, porque A, su valor lo conozco, es 30. Entonces, tangente de 30 es igual a cateto opuesto, que es la A, ¿sí? Que vale 6, entre cateto adyacente, que vale B. ¿Queda claro o no queda claro eso? Muy claro, sino para volvérselos a explicar. Entonces, 30 grados. Es que me perdí en eso. Ok. No, no es eso. Sino ¿Me que lo puedes tan volver a explicar? 30 grados igual a C y B. A ver, ahí va otra vez. Fíjense bien. Ustedes tienen el ángulo A. Ustedes tienen el cateto opuesto al ángulo A. Si tienen cateto opuesto que vale 6. Y les piden encontrar cateto adyacente. ¿Qué función tiene opuesto y adyacente? ¿Qué función? El tangente. Exactamente. Entonces, por eso yo pongo tangente de A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo no puedo poner seno ni coseno porque no tengo hipotenusa. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, sí queda claro. Entonces, yo pongo tangente, ¿por qué? Porque la tangente de A, yo tengo el ángulo A. Ahí está. ¿Cuánto mide el ángulo A? 30. El cateto opuesto, ¿cuánto mide? 6. 6. Y a mí me piden encontrar ¿qué? El cateto adyacente, que es B. ¿Sí? Entonces sustituyo. ¿Cuánto vale A? A vale 30. A mayúscula. ¿Sí? O sea, tangente de A, la A mayúscula, ¿cuánto vale, muchachos? 30. Ahí está. Igual. ¿Cuánto vale el cateto opuesto al ángulo A? 6. 6. Ok. ¿Y la B la tienen? No. Es la que estoy buscando, es la que anda perdida. Eso no la encuentro, anda perdida, no sé desde cuándo. Entonces, esa B, sí, la tengo que quitar de ahí para poder despejarla. Esa B la voy a despejar porque yo quiero encontrarla. Entonces, si está dividiendo, ¿va a pasar qué, muchachos? Multiplicando. Multiplicando. Esa, del otro lado de la igualdad. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Tangente B que multiplica a tangente de 30. Me va a quedar B que multiplica a tangente de 30. Y luego la tangente está multiplicando a la B. Por eso la tangente pasa dividiendo. ¿Sí? ¿Sí o no? Muchachos. Tangente de 30 es igual a 6 sobre B. La B está dividiendo. ¿Va a pasar a qué? Multiplicando. Multiplicando ¿a quién?
el tangente. A la tangente, exactamente. Maestra, ¿les podría poner ahí abajito B que multiplica tangente de 30 es igual a 6? A ver, voy a borrar desde acá. Sí, para ese paso, porque luego Ok, B es igual. B que multiplica. B que multiplica Ajá. a tangente De de 30. 30. Ajá, es igual a 6. Ahí está. Fíjense bien, muchachos. La B está dividiendo, pasa multiplicando. Ahí lo anotó la maestra. B que multiplica tangente de 30 es igual a 6. Está dividiendo, pasa multiplicando del otro lado de la igualdad. Pero ahí todavía no está sola. Yo la tengo que dejar sola. ¿Qué está haciendo la B con la tangente de 30? ¿Qué está haciendo, muchachos? Multiplicando. Entonces, ¿qué le está estorbando a la B? La tangente de 30. Y si está multiplicando, ¿cómo pasa la tangente de 30 del otro lado de la igualdad? Pasa dividiendo. Entonces, por eso la maestra les puso ahorita B es igual a 6 sobre tangente de 30. Nomás que se saltó ese pasito porque son bien inteligentes y ya se lo sabían. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, por eso les queda B es igual a 6 entre tangente de 30. Ahora sí, ustedes van a hacer, saquen tangente de 30 primero. Primero sacan tangente de 30, que les da 0.5773. Ahora sí dividen 6 entre 0.5773. ¿Y qué les va a dar? 10.4. Exactamente. Entonces, ¿cuánto vale el lado B? El lado B vale 10.4. ¿Sí o no? ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? Gema, No, profe. Diana, Sebastián, Alex, No, profe. César, Sami. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Si se fijan que sabiéndonos las funciones de memoria, ¿cómo las aplicamos en el problema? ¿Sí se dieron cuenta cómo lo aplicamos? O sea, tengo que conocer bien las funciones para saber cuál es la que voy a aplicar o cómo es la que voy a aplicar. Ahora sí, fíjense bien, ya tienen el lado B. También me piden encontrar el lado C. ¿Sí? Ahora quiero sacar el lado C. Ahora sí, muchachos, ya tienen dos lados y les piden encontrar la ¿qué? La hipotenusa. Entonces, ¿qué hago? C cuadrada es igual, ¿cuánto vale A? 6 al cuadrado más 10.4 al cuadrado. ¿Por qué positivo? Porque estoy buscando la hipotenusa. Entonces, 6 por 6 les va a dar 36. C al cuadrado es igual a 36 más 10.4 al cuadrado les va a dar 108. 108. Ajá, entonces 36 más 108. 144. Ahora sí, 144. ¿Y raíz de 144, muchachos? 12. Entonces, el lado C, ¿cuánto mide? 12. Excelente, 12. Y ya encontré el otro lado, el lado C. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Ok, vamos a hacer el otro problema. Maestra, nada más. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Faltó. Entonces, es que yo me había confundido con cómo sacamos la tangente, pero primero tengo que sacar el resultado de la tangente que viene siendo 30 Sí. o sea, de 30, la tangente de 30, 30. Ajá, y ya que tengan la y tangente. luego me da el resultado y luego lo Ajá. divido entre 6. Ajá. Ok, es que esa duda la tenía. Ahora sí, maestra, discúlpeme. Sí, nada más para finalizar, hay que sacar el ángulo B por diferencia. Ok, fíjense bien. Lo que dice la maestra también es muy importante. Sacar el ángulo B. A lo mejor se los llegan a pedir o por si no se los llegan a pedir para que estén preparados ustedes. Ahora sí, maestra, discúlpeme. Sí, 90 del ángulo recto. 90 más 30 nos dan 120. 120 para 180. ¿Cuánto vale el ángulo B? 60. Así es, correcto. Entonces ya tienen los tres ángulos y los tres lados del triángulo rectángulo. ¿Dudas? ¿Por qué vale 60 ese ángulo?
A ver, contéstenme. ¿Por qué vale 60? Porque el triángulo en total Porque vale es 180. Y si le restamos lo que ya sabemos, el resultado tiene que ser 60 porque es lo que falta. Exactamente, porque los tres ángulos interiores del triángulo rectángulo miden 180. La suma de los tres ángulos interiores del triángulo rectángulo mide 180. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro, muchachos? Sí, sí quedó claro. Ok, todos los demás Sí. tienen algún... No. Ok, ahora vamos a ver el ejemplo número 2. Vamos a ver el ejemplo de aplicación. ¿Puedo borrarlo? ¿Lo puede borrar la maestra? ¿Sí? Sí, maestra. Ok, ahora vamos a ver el ejemplo 2. Fíjense bien. Conociendo un ángulo agudo y el valor de la hipotenusa. Ahora un ángulo agudo. Ángulos agudos no es el que forman los dos catetos. Es cualquiera de los dos, el de arriba o el de abajo. Sí, pero me dice, conociendo el ángulo agudo y el valor de la hipotenusa. Me están dando el valor de la hipotenusa. Dijimos que la hipotenusa es el lado más grande y se representa con la letra C, C minúscula. ¿Cuánto vale? 60. ¿Sí? De la figura, el ángulo A mide 60. El ángulo A mide 60. El ángulo A mide 60. ¿Sí? Ángulo A mide 60. Encontrar el valor del ángulo B y los lados A y B. Fíjense, me piden encontrar el ángulo B y me piden encontrar el lado A. El ángulo C también me piden encontrarlo. Me piden encontrar, no, el ángulo C es 90. Pónganle ahí, 90. Y luego me piden encontrar el lado A, el opuesto al ángulo A. Y me piden encontrar el lado B. Sí, me piden encontrar los dos lados y el ángulo B. ¿Queda claro? Ok. Vamos a analizar el problema. Me piden dos lados y un ángulo. ¿Sí? ¿Qué función voy a aplicar primero para encontrar me están dando la hipotenusa y quiero encontrar el lado A? ¿Sí? Seno. Exactamente. ¿Por qué seno? ¿Por qué seno, muchachos? Porque eso tenemos el lado opuesto y la hipotenusa. Exactamente. Y tengo el ángulo. Sé cuánto vale A. ¿Cuánto vale A, muchachos? ¿Cuánto vale A? Vale 60. A vale 60. Y yo quiero encontrar el lado opuesto. Opuesto sobre hipotenusa. Tengo la hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa, que es A sobre C. ¿Sí? Que va a ser A entre 60. Entonces vamos a poner seno de 60 es igual a A sobre 60. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Porque la A es el ángulo, vale 60. A, el opuesto no lo tengo, pero la hipotenusa sí la tengo, que es 60. Maestra, donde viene seno de A sobre C le puede poner opuesto sobre hipotenusa mejor para que lo entiendan mejor. A sobre C. No, arriba. A sobre C. No, ponerle opuesto sobre hipotenusa para que ellos sepan por qué es seno. Opuesto sobre hipotenusa. Ajá, para que les quede más claro. Acuérdense que el seno es opuesto sobre hipotenusa. Exactamente. Entonces, por eso, ¿quién es el opuesto? El A. Ya la maestra se los puso abajo. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? 60. ¿Y cuánto vale A? 60. Por eso les queda seno de 60 es igual a A sobre 60. ¿Queda claro? Sí. Ok, ahora quiero despejar ¿qué? ¿Qué quieren dejar solita, muchachos? ¿A quién quieren dejar sola? La A. ¿Y qué le está estorbando a la A, Gemma?
Diana, ¿qué le está estorbando la A para que se quede sola? El C. La hipotenusa, ¿Y cuánto vale la hipotenusa? ¿Qué le está estorbando la A, Sebastián? 60, El 60. 60. Y para poderlo quitar de ahí porque me está estorbando, ¿qué voy a hacer? Si está dividiendo, ¿va a pasar? Multiplicando. Entonces, ¿qué me va a quedar la A sola? A es igual a 60 por seno de 60. ¿Quedó claro o no? Sí. Ok, ¿cuánto les va a dar? Saquen primero seno de 60. Primero sáquenme seno de 60. ¿Cuánto va a ser seno de 60? 0.86. 0.86. Ahora sí, 0.86 por 60. ¿Cuánto les va a dar? 51.96. 51.96 o pueden poner 52. En el laboratorio tenemos 52, ¿ok? O sea, lo pueden dejar en 51.96, ya saben que se brinca 52, o si no viene exacto, 51.96. Acuérdense que en el examen es lo que más se aplica, porque les puede venir el resultado de 52, ¿sí? Y a ustedes les salió 51.96, pues van a tomar el 52. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. ¿Dudas de eso? ¿Dudas, muchachos? Ninguna. Ok, ya saqué el lado A. ¿A qué? B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. ¿Sí o no? ¿Por qué menos? Porque estoy buscando un cateto. Entonces voy a sustituir. B cuadrada es igual. ¿Cuánto vale C cuadrada? 60 al cuadrado menos 52 al cuadrado. Entonces, 60 por 60. ¿Cuánto les va a dar 60 por 60? 3,600. Le van a poner ahí 3,600 menos 52 por 52, 2,704. Ahora sí, 3,600 menos 2,704, ¿cuánto les va a dar? 890. 896. 96. Ahora sí, le saco la raíz cuadrada 896 y les va a dar 29.9. O pueden poner 30. 30. Exactamente, 29.9 o 30. ¿Queda claro? Acuérdense, en el examen puede venir 30 y a ustedes en la calculadora les salió 29.9. Entonces, ¿cuál van a tomar? El 30. Exactamente, el 30. ¿Dudas? No. Ninguna. ¿No? ¿Ninguna? ¿Quedó claro bien eso? Ahora vamos a sacar ¿qué? ¿El ángulo qué? A ver, yo quiero que ustedes solitos me digan cuál es el valor del ángulo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el valor del ángulo, muchachos? 30. ¿Cuánto? 30. 30, muy bien. ¿Por qué 30? Porque 90 más 60 más 30, ¿cuánto les da? 180. Exacto, excelente. ¿Dudas de eso? ¿Dudas, muchachos? ¿No hay dudas? No, ninguna. Ok, ahora vámonos a la página que sigue, página 4. Ahora vamos a ver los problemas de aplicación, pero ya como si ustedes estuvieran en la vida real caminando en un parque y una sombra y todo, para ver cómo voy a aplicar las funciones trigonométricas. Vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Que vienen ahí. Fíjense bien. Les dice ahí, un árbol proyecta una sombra de 17 metros de longitud desde el punto del terreno donde termina la sombra del ángulo de elevación.
Tienen un árbol y les dicen que ese árbol proyecta una sombra. La sombra es lo de abajo, ¿verdad? ¿Sí? Proyecta una sombra ¿de cuánto? De 17 metros de longitud. Entonces tienen el árbol, está el árbol así parado y el árbol le está proyectando una sombra. Las sombras se hacen abajo. Entonces les va a quedar que la base es de 17. Les dice, donde termina la sombra, el ángulo de elevación. Ángulo de elevación, muchachos. ¿Qué es el ángulo de elevación? El ángulo de elevación se forma, ¿sí? Si un objeto está por encima de la horizontal es esto, lo acostado, y un objeto está por encima de eso, ¿sí? Se forma un ángulo de elevación, un ángulo de elevación formado por la horizontal, ¿sí? Y la línea visual, ¿sí? Eso es un ángulo de elevación. Se forma con una recta horizontal y la línea de visión. Ahí es donde se junta, donde se forma el ángulo de elevación. ¿Queda claro o no queda claro? Entonces, fíjense el dibujo. Les dice ahí, ¿cuál es el ángulo de elevación? Es de 52. Ahí el ángulo es de 52. ¿Sí? ¿Cuál es la altura del árbol? Están pidiendo la altura. Pero fíjense, si ustedes ven el dibujito, ahí está un monito que les está haciendo así, y de ese monito se está viendo el árbol. Entonces, por eso yo les decía, el ángulo de elevación siempre la va a formar una recta horizontal con una visualización. ¿Queda claro o no queda claro? ¿Sí? O sea, el ángulo de elevación va hacia arriba, el que se forma hacia arriba. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hay dudas de ese dibujito? No. Ok, fíjense bien. Me están dando solamente un ángulo y el lado adyacente al ángulo, porque es el lado adyacente al ángulo de elevación. Me están pidiendo que el opuesto al ángulo de elevación, ¿sí o no? Entonces, yo tengo adyacente y me están pidiendo el opuesto. ¿Qué función voy a utilizar? ¿Qué función, muchachos? Me piden encontrar el opuesto y tengo adyacente y tengo el ángulo. ¿Qué función voy a utilizar? Seno es opuesto sobre hipotenusa. No tengo hipotenusa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa, pero no tengo hipotenusa. No me piden encontrar la hipotenusa. Exactamente, Jimena. Sí me contestó Jimena, es la tangente. ¿Por qué la tangente? ¿Por qué la tangente? Porque la tangente es opuesto sobre hipotenusa. ¿Y qué me piden encontrar? La tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Y qué me piden encontrar? El opuesto y tengo el adyacente. Entonces, ¿qué voy a buscar? La tangente. Tengo la tangente del ángulo. Ahí está, vale 52. Sí, la tangente ¿qué es? Opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. Entonces, ¿cuánto vale el opuesto? ¿Tengo el opuesto al ángulo? No, no lo tengo. ¿Tengo el adyacente? Sí. ¿Cuánto es el adyacente? 17. Entonces, tengo que dejar solita la A. Tengo que quitarle todo lo que le estorba. ¿Qué le está estorbando a la A? 52. No, Jimena, ¿qué le está estorbando 17. a la? Exacto, yo tengo que quitar el 17 para dejarla solita, porque yo quiero saber el valor de la A. Y para saber el valor de la A la tengo que despejar, tengo que quitarle todo lo que le está estorbando. ¿Qué le está estorbando la A? El 17. Entonces, si el 17 está dividiendo la A, ¿cómo va a pasar del otro lado de la igualdad? Multiplicando. Entonces, ¿qué me va a quedar? A es igual a 17 por tangente de 52, porque el 17 está abajo dividiendo y lo quiero quitar porque le está estorbando. Tengo que dejar, como la palabra lo dice. ¿Qué significa despejar? Quitar. Si yo les digo, despéjenme esa mesa, ¿qué van a hacer? Quitarme todo lo que le estorba a la mesa. Entonces yo les digo, despéjenme la A. Le van a quitar todo lo que le está estorbando para dejarla sola. ¿Qué le está estorbando? El 17.
Y en las reglas de la igualdad, el 17 se está dividiendo. ¿Cómo brinca del otro lado de la igualdad? Multiplicando. Por eso ahí está, A es igual a 17 por tangente de 52. ¿Queda claro? Ahora sí, sáquenme tangente de 52. ¿Cuánto es tangente de 52, muchachos? 1.27. 1.27. Ahora sí, 1.27 por 17. ¿Cuánto les va a dar? 21. 21.76. 76.76. Ok, entonces, ¿cuánto vale el lado opuesto? 21.76. 76. Ya tienen el lado opuesto. Sacamos hipotenusa de una vez para practicar. Vamos a sacar hipotenusa. ¿Cómo voy a sacar hipotenusa, Sebastián? Eduardo, ¿está? Oigan, nomás una cosa. Les digo el nombre que yo veo registrado, que ustedes lo tienen de alta en su celular o en el aparato en el que estén conectados. Arturo. Profe, la hipotenusa no es C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. Exactamente, ahí está. Muy bien, ¿quién me contestó? Jimena. Angélica. Ah, Angélica. Sí, Angélica, A cuadrada más B cuadrada. Ahora sí, ¿cuánto vale A, Angélica? 21 puntos. Porque ya lo saqué, 21.76. ¿Cuánto vale B? 17 elevado al cuadrado. Acuérdense que es elevado al cuadrado, no es multiplicado por 2. Ahora sí, 21.76 por 21.76. ¿Cuánto les va a dar? 473.49. Exactamente, 473.49. Ahora sí, 17 por 17. 289. Ok, 289. Ahora sí, sumo 479 más 473.49 más 289. 762. 762.49. Y le sacan la raíz a eso. $27.61. $27.61. Ya saqué la OC. Ahora, muchachos, ¿sí? Quiero que me digan, ustedes solitos, ¿cuánto vale el ángulo B? Ya saben que entre el árbol y la sombra, ¿cuánto forma ese ángulo? ¿Ese es de cuánto? 120. Entre el árbol y la sombra, ¿cuánto forma ese ángulo? 90. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo B? 38. 110. ¿Cuánto? 90. ¿Cuánto va a medir? 38. 38. No 110. ¿Quién me dijo 110? ¿Quién me dijo 110 para explicarle? ¿Sí le entendió o no? No pueden ser 110, ¿por qué? Porque acuérdense que el ángulo que forman los dos catetos, yo tengo los dos catetos así, y el ángulo que forman los dos lados del triángulo siempre mide 90, porque es un ángulo recto. El otro es el ángulo de elevación y mide 52, y yo les dije, la suma de los tres ángulos interiores del triángulo mide 180, entonces 90 más 52, lo que le falte para 180 es el ángulo B. ¿Sí queda claro o no queda claro? Sí. ¿Sí? Todos los demás, ¿queda claro o no queda claro? Si hay alguna duda, díganme, lo podemos volver a repasar o lo podemos volver a ver. Muchachos, ¿tienen alguna duda? No. ¿No? Ninguna. ¿Ninguna? Ok, vamos a ver ahora el ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Fíjense lo que les dice.
el ángulo de elevación de un cometa, ¿sí? Cuando se ha soltado a 40 metros del hilo, es de 40 grados. Determina la altura del cometa. Ok, vamos a analizar ese problema. El ángulo de elevación. Dijimos que el ángulo de elevación está formado por una horizontal, ¿sí? Y donde yo visualice, donde yo esté viendo. Y ahí les dice, el ángulo de elevación de un cometa se ha soltado a 40 metros del hilo. Si el ángulo, si se soltó, se fue así, ¿sí? Se fue. Es de 40, ¿sí? El ángulo de elevación es de 40. Me piden encontrar, determina la altura del cometa, la altura, hacia dónde se fue. El cometa se elevó, se fue, pero no sabemos la altura en la que está. ¿Queda claro ese problema? ¿Sí? El cometa se elevó y se elevó, se fue elevando, pero yo no sé la altura del cometa, no sé qué altura está elevado, ¿sí? Entonces, está el ángulo de elevación, que dijimos que siempre es sobre una horizontal, y la visualización, ¿sí? Y me piden encontrar la altura del cometa. Entonces, fíjense bien, yo tengo el lado C, ¿sí? El lado A no lo tengo y tampoco tengo el lado B. Solamente tengo el ángulo. Yo tengo hipotenusa y me piden encontrar la A. Me piden encontrar el opuesto. Me piden encontrar el opuesto y yo tengo hipotenusa. ¿Qué función voy a utilizar? Seno. Exactamente. Muy bien. ¿Por qué seno? Porque tengo hipotenusa y me piden encontrar el opuesto. ¿Y qué función está formada por opuesto? El seno. Entonces, el seno de A es igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale la A? 40. Ahí está. ¿Sí? El seno de 40 es opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale la A? 40. ¿Cuánto vale lo opuesto? A. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 40. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a despejar? Me va a quedar seno de 40 es igual a A sobre 40. A ver, ¿qué voy a despejar? ¿Qué le está estorbando a la A? El 40. Ok, ¿y cómo lo quito? Si está dividiendo, ¿va a pasar? Multiplicando. Entonces, ¿qué me va a quedar? La A solita es igual a 40 por seno de 40. Me sacan ustedes el seno de 40. ¿Cuánto les va a dar seno de 40? 0.64. 0.64 por 40. ¿Cuánto les da 0.64 por 40? 25.70. Ok, entonces va a ser la altura es de 25.71. ¿Sí? La A es igual a 25.71. ¿Sí? Maestra, no se le escucha. Que cuando hay que sacar seno de algún ángulo, generalmente en el examen ya te dan ese dato. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? Sí, ya se escucha, maestra. Que en los exámenes al alumno ya le dan el valor del ángulo. No sé, seno de 40, ya va a venir ahí en el examen en su desarrollo. Sí, o sea, ustedes ya no van a tener que picar a la calculadora seno de 40, ya les van a dar el valor del seno. Ok, entonces la A es igual a 25.71. Vamos a sacar, muchachos, nosotros el lado B. No me lo piden en el ejemplo, pero vamos a sacarlo. ¿Con qué? Con teorema de Pitágoras, C al cuadrado menos A al cuadrada. B al cuadrado, C cuadrada, ¿cuánto vale C cuadrada? 40 al cuadrado, menos 25.71 al cuadrado. ¿Cuánto les da 40 por 40? 1600. 1600. ¿Y 25.71? 661. 1600 menos 661. ¿Les va a dar?
939. Le saco raíz a 939 y me va a dar 30.64. ¿Cuánto vale el lado B? 30.64. Ok, ahora sáquenme ustedes el ángulo B. Tengo 90 de un ángulo, 40 del otro. Sáquenme ustedes el ángulo B. 50. 50. ¿Es correcto? 50. ¿Dudas? Ninguna. No, profe. ¿No hay No, ninguna duda? no. Ok. Después vamos a ver los ejercicios. Ahorita vamos a hacer ya hicimos ejemplos, ya lo entienden muy bien. Ahora vamos a hacer ahorita ejercicios. ¿Queda claro? Cuando regresemos del receso, maestra. Sí, ya les iba a cortar. Entonces ahorita les damos el receso y ahorita nos vemos a las 2:20. ¿Sí, muchachos? Sí. Ok, bueno, ahorita los veo. Para que vayan al baño, coman o hagan algo, ¿ok? Bueno, ahorita nos vemos. Bye. Ahorita nos vemos, maestra.